¿Tú estás enamorado? De los pollitos. El amor de la familia, de la pareja, de los hijos, los nietos, de los amigos. ¿Y cuándo tú te vas a casar? El que se pueda casar, que se case. El que esté enamorado. Yo estoy enamorado. Buen día, family, bienvenido. Tú sabes, el canal más loquito que tenemos acá en Cuba. Como pueden ver, me tiré unos cortes. Si ve que tengo alguna cucaracha, el culpable fui yo. Estamos acá en el caserío, venimos a hacer una visita y nos hemos encontrado, o al menos me he encontrado con algo espectacular. En el video del día de hoy, para variar un poquitico, les voy a mostrar cómo celebran acá la unión de la familia. Pero bueno, antes de empezar vamos a pasar por aquí por casa de nuestro amigo el alcalde, que fue el que me dio la noticia y el que me invitó a esta ceremonia, que seguro ahora mismo te estarás preguntando de qué se tratará. Tienes que ver el video hasta el final. Nos vamos un segundito con la intro. Te vas suscribiendo al canal si tú crees que vale la pena, que ya regresamos. Bueno, mire, ya voy a aprovechar para unas cuantas dudas que me estaban preguntando. Este tubo que ustedes ven acá es el que vamos a utilizar dentro de poco. Vamos a trasladarlo entre bastantes personas. Lo vamos a entrar por aquí y lo vamos a colocar aquí. Y ahí es donde vamos a hacer la cisterna. Ya luego de eso ya se funde este pedazo que falta aquí, lo que es la entrada de la casa, que sería esta. Y ya luego de eso empezamos a levantar los bloques. Vamos a ver qué está haciendo nuestro amigo. Buenas, buenas. Hola, papá. ¿Qué estamos? Cuéntame qué está fabricando ahí, Acere. Bueno, ahora estoy haciendo acá un fuste para un dado que tengo ahí adelante, que me faltaba. Ah, el huequito aquel, bueno, el huecazo aquel que tienes ahí adelante, que es como el último ya que te falta ya, ¿no? El penúltimo. ¿Cómo que penúltimo? ¿Falta otro más? Ahí al lado del hueco, pero Hasta que no sellemos el el hueco. no ¿Tú puedo. sabes que una persona me estuvo escribiendo? Ya. Sí, que me estuvo recomendando, un señor que es arquitecto, me dijo, oye, dile al alcalde, estoy impresionado con el diseño de la casita, y me dijo, recomiéndale que no tire la otra parte de la zapata hasta que no se metan el tanque allá adentro y no rellenen bien con tierra todo eso. Exactamente, así. No sé si tendrá razón, yo te lo digo porque yo de eso no, de verdad no sé mucho. Exactamente, por eso se ve ahí la parte que le extendí las tiras de cabilla. Sí. Las largas que llegan hasta el final y las cortas, las dejé cortas ahí porque la continuación la empalmo ahí porque para que no me molesten las cabillas para tirarla para abajo. Esa no me preocupa porque tiene que ser interiza la cabilla. ¿Y cuándo vamos a meter el tubo ese para allá adentro? Bueno, eso lleva Hay que buscar un pocotón de gente para empujar eso. No, eso va a ser con grúa porque no quiero tirarlo. Ah, sí, no hace Quiero que se lo rompa. levanten y lo Claro. vayan poniendo con calma en el hueco. Ah, ya. para Sí, no volver sea que su se base, rompe. su placa. O sea que se va a romper. No puedo tomar ese No podemos riesgo. correr ese riesgo, no Que podemos se me correr rompa, ese riesgo. muchacho. Ha costado trabajo traerlo hasta ahí, que se venga a destruir ahora en estos momentos. Ese iría aquí, ¿no? Y esto sería ahí como una columna, como una terraza, algo que baja a... Bueno, esa parte de ahí, me hago una columna. Vamos a ver qué quiero hacer ahí. Todavía tú no sabes qué vas a hacer ahí. ¿Qué pasa? Que cuando uno tiene todo, no hay problema, pero cuando uno no tiene todo, tiene que ir planificando. Tiene lo que que va a ir hacer inventando en el camino, como decimos nosotros. con calma, pero bueno, quiero ver si la fabrico yo mismo. A lo mejor tiene la oportunidad de verla cuando se vaya a fabricar ese tipo de columnas. Esto es con alambrito, ¿no? Sí. Está buena la técnica esa. Ah, sí, no. Como el alcalde ahorra material, está cortico cantidad del alambrito ese. Y la llave, esa cosa, eso lo inventaste tú, eso es como una llave, ¿qué cosa es eso? Eso es para amarrar las cabillas. Pero eso era como un gancho de algo. No, eso es un alambrón que nosotros lo Ah, ya. pegamos para eso. Para amarrar las cabillas. Esto es sencillo. Para que me queden las cuatro partes de la... Sí, primero coge las 4 puntas y después... Sí, porque ¿qué pasa? Que todo el mundo no amarra igual. Hay distintos tipos de amar. Este es un tipo de amar de las cabillas. Y este es otro. Este coge aquí, Hey. aquí, aquí y aquí. A los 4 vientos. A la
Yo me preguntaba, ¿para qué son las columnas esas? Mira para lo que es tú, para jorobar las cabillas. O sea, de qué yo te digo, bro, es que lo que ni inventa el cubano no lo inventa nadie. Yo creo que la necesidad es la madre de todas las genialidades. Mira esto. Está bueno el martillito ese hacer, ¿eh? Este me lo prestaron, hermano. ¿Ah, sí? Pues mira, está muy bueno. A trabajar porque no. Ya vieron los míos. Entonces, minero. ¿Quieres que te traiga aquella pieza para acá? No, eso pesa demasiado. La reja aquella quiere que te la traiga para no tengas que cargarla para acá. No, yo voy para allá. Ah, ya. Ajá, lo que me va a ir saltando. No. Cada vez que yo te veo pasar por ahí. Me da algo. Yo no paso por ahí, mira lo que yo hago. Mira, yo brinco para el lado acá y venimos caminando por aquí. Que ya el otro día por poco me caigo para adentro el hueco ese. Yo quisiera que ustedes vieran cómo él pasa por ese pedacito ahí con la bicicleta. Lo mismo montado en la bicicleta que cargando la bicicleta. Este es un loco de la mate coco. Este viene quedando así, bueno. Lo que le falta el aro. Ah, hay un aro que va alrededor de eso. Que ese aro también, pero ¿de qué? ¿De cabilla el aro o de alambrón? Bueno, si quieres te muestro cómo hago mis propios aros. Claro que sí, hacer, muéstrame. Los secretos son para compartirlos, mano. Y la sabiduría también es para compartirla. Coño, ¿y eso cuándo lo sacaste? Hace un ratico cuando vine del trabajo. Oye, pero ven acá, esos pepinos esos crecen por día, porque el otro día yo estaba aquí y esos pepinos estaban mini. Coño. Ay, tú lo que llegaste tarde, mira ahí como hay, Juanmi, mira. Contra. Todavía quedan ahí, Juanmi, mira. Mira para esto, sí. Este pepino es más lindo y más rico. Mira, ahora que entraste para allá adentro y regresaste, me recordé de Cubo una persona que me hizo un comentario que ahora mismo lo vamos a responder. Me preguntó, Juanmi, ¿cuál es el misterio de la bolsita con que siempre anda el alcalde? Ahora veo que entraste y miraste con la bolsita. ¿Cuál es el misterio de la bolsita, compadre? Mi bolsita. Sí, mi bolsita, siempre ando con ella. ¿Qué es lo que llevamos allá adentro? Si se puede saber, porque a lo mejor es un misterio, ¿eh? En ahí yo, mi fosforera, Ajá, mi cigarro, ajá. un lapicito de albañilería que a veces lo cojo para marcar, para trazar, dime un número de teléfono, tengo un lápiz siempre ahí permanente. La llave de la casa. Como a veces ando con la lámpara puesta, Sí. ando con un par de pilitas de repuesto. Ya. ¿Y el billete? Adentro no está el billete. No está el billete. ¿Dónde está el billete allá adentro? Es churre, cosita. Ay. El menudeo. Mucho churre. Sí, pero tú tienes como dos bolsas esas. Además, esa creo que tienes otra más, ¿no? Sí, la riñonera. Y en mi mochila no me puede faltar una puntilla de acero. Ya. Porque siempre ando en bicicleta, se me parte la cadena y ahí mismo la reparo yo mismo y sigo mi marcha. Y en la otra también me imagino que te llevas también los documentos tuyos, el carnet, la billetera, aunque no tenga billete, pero la billetera. Sí. Bueno, ya sabemos cuál es el misterio de la bolsita. La bolsita, doño. Ahora vamos. Y le voy a decir una cosa. A veces también está el billete ahí. ¿Ah, sí? El billete. Pero ven acá, ¿tú estás seguro que ahí hay disco? Déjame ver eso, ¿eh? Sí, está ahí. ¿Tú estás seguro que ahí hay un disco? Está ahí. Dios mío. Entonces, Juanmi, vamos allá. Esto es recuperado. Sí, igual claro. que muchas de las cabillas mías que las recupero y salen nuevas porque están en la orilla del río, en las placas. Y las destruyo como vieron allá. Oye, tú no tienes unos espejuelos para ponerte por Sí, si te están cae. acá. Sí, ponte eso, no, muchacho, Sí, te cae una porque limaya eso en un ojo y no me deja ver muy bien. no te deja ver bien. Porque el disco está muy chiquito. Pero ten cuidado, muchacho, te cae una limaya eso.
doblo una puntica primero. Esa es la cosa. Ahora sí. Y ahí tienes Tu arito tu aro perfecto. criollito. Está bueno Entonces, eso. es lo mismo, vienes aquí y haces la misma El mismo operación proceso con los demás. con todo lo demás. Primero le doblas una puntica para que no se te haga difícil. Le doblas aquí la puntica, viras la gavilla del alambrón otra vez, lo introduces, enganchas. Esto vamos a hacer un poquito más rápido. Doblas aquí, lo retornas, subes, enganchas aquí, vuelves a hacer la misma operación, doblas aquí, viras para atrás, giras, enganchas, subes, vuelves a bajar, lo llevas a tope, doblaste aquí, vuelves a subir, lo pones aquí, lo vuelves a introducir dentro y volviste a matarlo aquí en el cerito. Y el piquito que sobra lo Y el doblamos. piquito que queda, puedes introducirlo así mismo ahí dentro, lo aprietas y haces el mismo doble. Y te queda esto que está aquí. Un cuadro, si te queda un poquito imperfecto por la rapidez, Lo endereza un doblas poco así, con lo las enderezas manos. un poquito con la mano. Y Y ya, 2 aros nada más lleva eso nomás. bueno, son 3, pero en estos momentos te voy a amarrar 2 nada más. El otro lo pone después. Y después se ponen los otros. Y hacemos lo mismo que estábamos haciendo ahorita. Pongo este aquí. Agarro mi gancho. Y esta cosita que ves aquí, Ajá. muchos dirán, ¿y cómo el cojo se puso a diseñar eso? Eso tenemos que aprenderlo en el camino. Eso que usted ve ahí, si tuviera que comprarlo, me costaría ¿Cuánto costaría eso aproximadamente? Ahora mismo con los precios de hoy día. ahora mismo, esto con esto, Ajá. cuesta 600 pesos en Cuba. Ya. Armado ya. Armadita así como esto mismo que tengo yo aquí. Pero, ¿poniendo tú la cabilla o la pones que la vende? Bueno, a ver. Pues la cabilla es tan cara. Exactamente. La cabilla es tan carísima. Mire qué sencillo y bello. Esto va metido por dentro, pero bueno, ya el momento es para que vean cómo es que va. Hay distintas formas de montarlo, de montar. Vamos, quédate tranquilo. Ahí tienen el fuste. ¿Vieron qué lindo? ¿Cuánto te faltaría hacer otro más y ya? ¿Cuánto me faltaría? Sí, este es para el hueco aquel. ¿Te faltaría hacer otra pieza esta más? Sí, sí, sí. Ah, ya. Y ya después eso ya. Ya, con aquella, con esta que tengo aquí, ya hice una, tengo los mochitos aquí para hacer la otra. Ya tengo ya la cabilla para hacer esa. Cuando ya monte aquella, pero lo que me urge rápidamente es hacer el dado del frente. Ya. Cuando haga eso, terminar el espacio ese para hacer una sola fundición, porque si no me sale muy costoso. Sí, claro, claro. ¿Entiendes? Ya hago una sola fundición, ese mismo día fundo allí, aunque no haga esa parte, ya me voy a enfrascar, porque si me está ayudando mi hermano, ya no con un pedacito que haga así. Claro, muchacho. Mira cómo hemos avanzado, bro. Ay, estoy viejito. Viejito. Ay, muchacho, ¿tú sabes cuántos quisieran estar viejitos así con la fuerza que tú tienes? Verdaderamente. Yo tengo aquí hecha, Ujú. pero es un triángulo más pequeño. Ah, sí, me estaba fijando, sí. Es un triángulo aquí. Estas que están allí es otro triángulo. Pero ¿en qué consiste eso? En que aquella parte de allá, como está el hueco cerca, Sí, tengo que hacerla de 4 para que no se me hunda. Sí, por darle si acaso. fortaleza a mi casa. Y si en un futuro muy lejano, allá, que yo no pienso hacerlo por ahí para arriba porque no hay posibilidad para eso, se hace una placa y se hacen los cuartos arriba y todo abajo es para fiesta. Ah. Fiesta y pachanga. Vamos, los niños para acá. Hablando de fiesta y pachanga, ahora mismo me están invitando a una fiesta y pachanga, así que ponte el pulor, que nos vamos. Déjame tirarme un lavadito ahí para irnos. Sí, sí. Sí, Ah, porque hay puerco y todo. Hay puerco. Ah, voy para allá. Porque ya está limpiecito, ya está montadito ahí. Lo que tengo que ir haciendo un poquito aquí y dedicándole un poquito de tiempo a cada cosita, un pedacito. Vamos a pasar un ratico a ver qué tal, para que las personas vean cómo se celebra aquí en Cuba
La unión de la familia. Exactamente, sí, que me tienes loco llamando. Hey, después de esto ya nada más me faltas tú. Bueno, pero lo tuyo es cuando terminemos la casa. Ahora mismo la relación personal más importante que tú tienes ahora es con tu casita. Exactamente. Porque tengo que buscar el bienestar mío, mi hermano. Dale, cámbiate que te espero. Vamos a recoger primero las herramientas. Sí, recoge las herramientas. Tenemos que conseguir unos discos nuevos, eso, para la pulidora. ¿Dónde hay discos eso? Para ver si te podemos traer unos par de discos, eso, compadre. En el Puente 100 es que lo están vendiendo. ¿En el Puente 100 lo están vendiendo? A ver si nos llegamos ahí en estos días. ¿Cuánto? 150 pesos. Hay de 150, hay de 130, pero es mejor comprar el de 150. Ah, sí. Ah, pero yo pensé que iban a estar más caros. Todavía no está hecho. Oye, acá, chama, el novio, que venga el novio. Que venga el novio. No, el novio esposo, Michael. Cuéntame, Cere, cuéntame, ¿qué se siente ahora ser esposo? Se siente una cosa muy linda porque el amor es muy lindo. El amor a la naturaleza, el amor a los niños, el amor a la madre, el amor a las mujeres, el amor al mundo, se siente muy lindo. Yo le digo a todo el mundo que el que se pueda casar, que se case, el que esté enamorado. Yo estoy enamorado, me siento enamorado, ya, fiesta, estos caballeros, esto es fiesta. Y bendiciones para todos. ¿Tú estás enamorado? De los pollitos. ¿Y cuándo tú te vas a casar? Ya tenemos un matrimonio nuevo aquí. ¿Cuándo tú te vas a casar? Bueno, todavía no tengo eso planificado hasta el momento. Porque tengo que crear las condiciones para no seguir perdiendo en la vida. Estamos en eso. Estoy en eso. Estamos en eso. Fuertemente. Fuertemente. Y todos los días, fíjate, estamos de fiesta hoy. Estoy pensando en las 2 de la mañana trabajar. Ponlo ahí, que verdaderamente, de verdad, serio. Abuela, ¿qué se siente? Ay, no. Un matrimonio, ¿no? En la familia. Bien, bastante Alegría, armonía. contenta, bastante feliz. Porque mientras haya una unión que sea estable y singular, todo está bien. El amor de la familia, de la pareja, de los hijos, los nietos, de los amigos. Mira como este que tengo Y yo muy contento por usted. como este que tengo aquí, que es como si fuera mi hijo desde que lo conocí. Siempre lo he tenido conmigo. Es la alegría rica que tenemos nosotros. Y esa la es una de las convivencia entre alegrías nosotros. que yo tengo en esta vida. ¿Qué más quiero? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los niños que no los veo? Y tenerte a ti también. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, allá va el cocinero del puerquito. La enfermera del barrio, mira, va para su trabajo. Oye, pero qué lindo usted va a trabajar. ¿Viste eso? Oiga, la novia, venga acá la novia. Mira esa sonrisa. ¿Qué se siente
Muy feliz. ¿Qué se siente ser la esposa? ¿Cuál es el apellido? De Michael. ¿Qué se siente ser la esposa de Michael? Oficial. Ahora sí, oficial. Bien, porque es lo mejor que tengo. ¿Estás contenta? Sí. Muchas felicidades. Gracias. Que sea, Lo que Dios. no, que sea hasta que la muerte lo Hasta que la separe. muerte nos separe. Ven acá, ¿qué estás inventando ahora, compadre? Bueno, ¿Qué es eso? Bueno. ¿Qué estás inventando ahora? Vamos Eso, a darle naturaleza, olor, aroma. eso es guayaba, ¿no? Que trajiste ahí guayaba. Guayaba, ¿Y eso para qué ahora? albahaca, que mucho le gusta Wow, echársela, aplicársela a las comidas, ¿verdad? Sí, Van bueno. a ver qué cosa. Mira, no sabía que aquí había albahaca, ya lo sé ya. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? Bueno, miren, esto que está aquí. Pero tengo unos traguitos. Esto es albahaca. A ver. Y esto es hoja de guayaba. Ajá, eso ya lo sé. Yo lo que quiero saber qué vas a hacer con eso. Bueno, esto verán ahora mismo que nosotros hacemos con esto, lo oriental, lo que verdaderamente sabe de puerco. Que todo el casino, el cerro completo va a decir, están asando puerco. Vamos a ver si es verdad. No, vamos a dejar las palabras a un lado. Vamos a llevarlo al vivo. Señores, esto es una boda. Bueno, no me gusta llamarlo de esta manera. Vamos a llamarlo en el caserío. Así es más o menos una boda en el caserío. Todos se juntan. Mataron su puerquito. Cada quien trae lo suyo, su botellita de ron. Y bueno, la alegría, que es lo que nunca falta. Esto no es hechicería. Despojando el puerco. A su madre, gracias al Señor. No vaya a hacer. ¿Qué es eso? Ahí va. Ahora yo sí voy a hacer. Oriente. Esto es lindo, lo que hay que entenderlo. ¿Hasta cuándo? ¿Tú me entiendes? Vamos a echarle en casa. Boquero. Mira. Eso nunca lo he visto en la vida. Está aprendiendo. ¿Para ti? ¿Y para ti? ¿Para esa niña? El malecón, la Habana de la Cuba. Cuba para siempre.
eso que es la cabeza? Bueno, estoy buscando la parte del cerebro, que es muy rico, pero estoy empezando por arribita. Te vas a caer sin cerebro. No te preocupes, que yo lo encuentro. Tú no te- si quieres, no te ayudo. Dos por un solo cerebro. Miren bien. Eso te hace más inteligente, ¿no? Sí. No, el cerebro te hace cosas más.